programa producido por el doctor Andrés Enrique, César Guzmán y con la participación de quien les habla, Félix Luna. Gracias a los dominicanos que día tras día nos sintonizan a través de Cinevisión, Canal 19, también los que nos siguen a través de las plataformas digitales, Facebook Live, YouTube Live. Muchísimas gracias por la sintonía. Inicia políticas públicas. Y hay que iniciar, señores, por el plan de vacunación. Ya se han denunciado que varios centros de vacunación han paralizado las labores de vacunación. Bueno, se especula porque hubo un receso de las vacunas del primer millón, vamos a decir, ¿no? Que se terminaron, pero la semana pasada arribó al país otro avión de China con un cargamento de 1 millón más, por lo que se espera que se reactiven los centros de vacunación con la vacuna y que la fórmula que ha hecho el gobierno de que las personas tendrían que hacer su cita, nosotros invitamos a la gente a vacunarse. Nosotros desde aquí apoyamos la vacuna. Y también le decimos a la población que tienen que ser un poco pacientes porque estamos recibiendo la vacuna gota a gota, si se puede decir. No es que hemos recibido una gran cantidad significativa, sino que tiene que ser con un plan y de acuerdo a lo que vamos recibiendo. Yo veo al gobierno muy trabajando en ese sentido, de que lleguen las vacunas. Veo también que la población también está un poco positiva, ya ese discurso de que no se vacune ha disminuido y se ha reducido eso. Ahora, lo que también he visto que en muchos espacios públicos, por ejemplo como en Huivia, la gente se ha olvidado de que la pandemia existe. Bueno, la pandemia está ahí, el virus está ahí. Y aquí, como decía un médico, todavía nadie ha recibido completamente las 2 dosis de la vacuna, que son las que hacen inmune al ciudadano. Por lo tanto, debemos todavía seguirnos acogiendo, ¿no?, al protocolo que dice el Estado de distanciamiento, de uso de la mascarilla y tratar de no estar aglomerado. La aglomeración hay que seguirla evitando y debe seguirse trabajando en ese sentido. Doctor Andrés Enrique. No, mire, déjeme corregirle que ahora es con cita y sin cita, no importa. Y el que se hizo la primera dosis, ¿verdad?, puede ir donde quiera hacerse la segunda. Ahora, eso va a empezar el miércoles. No, pero todavía yo creo que no hay tiempo para la segunda dosis, porque sí, no, ¿son cuántos días? A partir del miércoles, por ejemplo, los que se hicieron el 24 ya arranca con la segunda dosis. Bueno, lo que pasa es que mucha gente se puso la primera dosis y pensó que ya. Sí. Bueno, se han dado casos de personas que han sido vacunados con la primera dosis y han tenido COVID. Sí. Se han infectado con síntomas más leves, pero eso estaba previsto. Lo que quiere decir que aunque usted le ponga la segunda dosis, usted tiene que seguir usando su mascarilla, lavándose las manos y evitando la aglomeración de personas. Entonces, ¿qué pasa? Eso hasta que en la población se cree la inmunidad de rebaño, que sería con un 70% más o menos de la población vacunada, con las 2 dosis. Es decir, que esto vamos a durar usando mascarilla quizás hasta julio o agosto, septiembre, depende cómo... Sí. 'Este es el proceso. Bueno, se han recibido 1 millón de vacunas. 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 1 millón de vacunas
Que yo considero el ritmo que va bien, ¿eh? Va bien, porque hay países que inclusive no hay nada. No hay nada. Y este país está entre los que van a estar vacunados este año, por Sí. lo menos cubierta la inmunización. Ahora bien, yo insisto de que el gobierno tiene que tomar medidas con la Semana Santa. Ya que la semana que viene. Aquí hay una desesperación del dominicano. Ya tenemos un año con restricciones, como quien dice, trancados, sin poder salir, y la gente está vuelta desesperada por salir. Sí. Bueno, y entonces muchos van a aprovechar la Semana Santa para visitar ríos, campos, y ir a hoteles, y ir a playas. Pero yo fuera el gobierno, si yo fuera, pusiera el toque de queda de las 12 del día, viernes, sábado y domingo, es decir, 2, 3 y 4. Porque yo sé cómo son. Por ejemplo, en una playa, usted dice, no, que hay brisa, sí es verdad. Que es al aire libre, sí es verdad. Pero también bailan. Sí. Ajá. Sí. Y la hay playa se hace de bebedera, todo. todos juntos. Ajá. Eh, Bueno, entonces ahí hay que tener cuidado con la aglomeración de personas. Lo mismo en los ríos, inclusive hay balnearios que están clausurados, pero al lado hay una rama para beber y bailar. Sí. Eso no está clausurado, lo que está clausurado es meterse al agua. Así es. Oiga, ¿cómo es? Entonces, si queremos evitar la aglomeración de personas, yo creo que lo más sensato hubiera sido poner el toque de queda a las 2 de la tarde o a las 2. ¿Qué hicieron? Bueno, el gobierno lo puso hasta las 7 de la noche y 2 horas de movilidad, es decir, que estamos en lo mismo. Así es. Ajá, hasta las 7 es el día entero. Así Y hay gente que no guarda nada, que no tiene que ver con eso, es divertirse y estar al extremo. Sí. Mire, doctor, yo hay un tema que yo no quiero dejar porque también ahorita tenemos un invitado. Hoy, yo pienso que cada quien debe ponerse a su nivel, ¿verdad? Y ocupar el lugar que le corresponde. Porque aquí hay gente que cree que la salida del gobierno le ha dado cierta legitimidad y como que su paso por el gobierno, el rastro que dejaron pasar por el gobierno, no le deja algunos cuestionamientos que ellos, ya fuera del gobierno, deben responder. Digo esto porque en el día de hoy, doctor Andrés Enrique y público, país que nos sigue, el licenciado Jaime Arístides Escuder acaba de desafiar al señor Antonio Almonte a un debate para hablar sobre Punta Catalina. Yo me pregunto, lo primero es, él tiene, yo no voy a decir la preparación porque está de más, ¿verdad? Que comparar la preparación del señor Jaime Arístides Escuder, que es un catedrático economista, un hombre preparado en términos económicos, ¿verdad? Es un buen economista. No estoy discutiendo eso. Comparado con una persona que es experta en el área, ¿verdad? Lo de bueno habría que ver. Bueno, pero está bien, pero vamos a decir que él es una persona preparada Bueno. y que es un economista bueno, entre comillas, ¿verdad? Sí, un economista con sus posiciones, ¿verdad? Vamos a respetarle para que después no digan que yo estoy cegado, ¿verdad? Con el análisis que estoy haciendo. Ok, lo respetamos como economista, pero ¿usted cree que usted puede hablar del sector eléctrico con un experto en electricidad? Estoy obviando las otras variables, ¿verdad? Que hay que incluirle a este análisis, sobre todo cuando usted, señor Jaime Arístides Escuder, usted fue parte de una investigación para legitimar el robo que es Punta Catalina, el acto delincuencial que es Punta Catalina, y después aparece como administrador de esa obra, porque no quisiera entrar en esas variables.
Entonces, Punta Catalina y el gobierno ha dicho, no vamos a recibir esta obra que tiene vicios de construcción, vicios de corrupción, y que es una obra que está seriamente cuestionada y que hay que hacer, y que hay que saber si ahí se robó o no, como se percibe, que es una obra que según los cálculos que se han hecho, con el costo de Punta Catalina, en cualquier parte del mundo se construyen 3 Punta Catalina. Bueno, Entonces, pero él plantea un debate. Él plantea un debate con el presidente No, el presidente no vaya a eso. y con Toñito Almonte. Bueno, Pero eso, Andrés, eso es como que yo diga que voy a discutir con usted de medicina, porque usted es médico. ¿Y no. cómo yo me voy a parar? Cuando usted habla de medicina, yo tengo que quedarme callado, porque usted conoce. No, pero ese no es el asunto. Mire, el asunto es que lo que pasa es que tenemos esa bravuconería de Arístico debido a que el gobierno no... Pero que aquí hace rato que él está hablando mierda en los programas. De la compostura, espérese. Oigan lo que pasa. La culpa la tiene el gobierno, porque no han tomado en cuenta ese tema para hacer la investigación del lugar y los sometimientos judiciales. Por ejemplo, se ha dicho aquí, dijo el gobierno de Estados Unidos a través del departamento que habló de los sobornos, que por Punta Catalina, que Jean Alain la sacó del listado, hay que decir, dieron 39 millones de dólares en soborno. Entonces yo estoy sorprendido porque el gobierno no ha hecho nada, pero ya yo estuviera discutiendo eso en la justicia. Los 39 millones que están aparte, eso es lo primero. Lo segundo es, por más argumentos que él pataleo y argumentaciones que él haga y qué sé yo, que bueno, vamos al precio. El precio de Punta Catalina en el mercado internacional, en los estándares, está entre 900 a 1.300, 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto costó esta? 3.500 y pico. Dicen ellos, no sabe ya cuánto que son. Sí, porque todavía se está Cuando gastando. viene a ver son 4.000. Todavía se está construyendo ahí. Ese es otro tema. Entonces, vamos al tema técnico. Que la ceniza. Esa ceniza es contaminante. Pero yo le dije a usted que yo sé lo que hay ahí, porque yo tengo propiedades por ahí. Esa ceniza ya están afectando la producción de mango de ese lado de Paya y de todo eso ahí. Y Punta Catalina ha provocado que en toda esa costa de la provincia de Peravia, el mar haya erosionado las costas. Ay, mi madre. Inclusive comiéndose propiedades privadas que tenían construcciones. Y el mar se ha metido después que hicieron el muelle de Punta Catalina, porque le hicieron un problema con la corriente. Y hay fotos y hay videos y se lo puede traer aquí. Entonces eso es un tema de discusión. Pero además, sí, pero otro tema de discusión, ¿dónde se hizo eso? En una tierra de un grupo económico. ¿Qué tierras eran esas? Rurales. Bien. ¿Cómo eran esas tierras? Bueno, eso eran campos de caña cenagosos, pues yo sé lo que es eso por ahí. Sí. ¿Cuánto pagó el Estado, Danilo, antes de irse, que él estaba en Punta Catalina, Arístico? No, eso se dice que se dieron 30 millones de dólares. Es decir, que ellos calcularon la tierra como si fueran urbanas en mejores condiciones, que todo puede ser un campo viejo. ¿Y cómo va a costar eso? Entonces, hay muchas cosas, variantes, argumentos y pagos y cosas y que hay que discutirlas, pero no es que hay que discutirlas, no, que vamos a ir a la justicia, una investigación. Usted ve, ahora ¿Qué sí es yo lo estoy de acuerdo primero con que hay usted. que hacer? Pero no di que cogiendo un debate en los medios. Lo primero que había que hacer ahí era una auditoría técnica y financiera para ver cuánto fue que se gastó de más, cuánto era en realidad el costo.
y técnicamente ver los defectos, porque hay defectos. Por ejemplo, hay un problema con la caldera. Él dice que no, que esa caldera, pero ha habido problemas. Porque hay que entender unas cosas. Odebrecht nunca había hecho plantas de energía eléctrica. Esta es la primera que hace. Sí. Ellos vinieron a inventar. Eso es lo primero. Y el otro temita es que es donde está el gusanito peligroso. Aquí en el 2014, o el 13 por ahí, vino el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sí, a proponerle al gobierno una planta para generar lo mismo. El presidente actual. En gas natural. Se reunieron con Danilo. Reuniones larguísimas. Sí. ¿Qué hicieron? No, que no hay gas natural para suplir el mercado. ¿Qué le dijo Biden? No, nosotros suplimos el gas natural y lo ponemos en una que venga por el norte, es decir, por el Cibao, y damos como donación un gasoducto que va a venir directamente a la planta, que cuesta 80 millones, pero va a ser una donación a la República Dominicana. ¿Usted sabe lo que hizo Danilo? Lo puso de mojiganga en 900 millones de dólares y se fue con Odebrecht, porque ahí era que había picada. Entonces pusieron a Biden de mojiganga. Cuando Biden va a la embajada aquí, que dejó su gente ahí, dijo, no hay nada que hacer, esta gente tiene su cosa para ir. Y Biden cogió su avión y después se fue. ¿Qué usted cree? ¿Quién Entonces, es el presidente ahora? Biden. ¿Quién lo puso de mojiganga? Danilo. Y después se descubrió que el soborno y lo que ha habido ahí, señores, pero eso es un expediente para tratarse, donde hay que tratarlo, ¿dónde hay que tratarlo? Frente a un tribunal. Y como el Cuder era el administrador, debe ir allá. Sí. A dar explicaciones. No, porque él sale con su carita limpia, pero como que aquí pero hay si nadie lo enfrenta, nadie lo ha enfrentado, ¿quién lo ha enfrentado? Sí. Él tiene razón. Yo soy en creer que en el expediente de Punta Catalina él debe de estar también. Él debe de estar. Pero que él era el administrador, entonces, como él es el defensor, que vaya. Sí. Entonces, pero no. Ya anda escribiendo artículos y hablando aquí? Disparate. ¿Qué ha hecho el gobierno sobre ese caso? Mutis. No han dicho nada. La planta está ahí y todo sigue ahí. Se dice una declaracioncita que tira Toñito, que tira fulano. Pero más nada. No hay una acción concreta. Ese es el problema. Vamos a ir a la primera pausa para venir con nuestro entrevistado de la semana. Así es. Don Luciano es comerciante. Paga su factura de luz al día. Ahorra energía. Reporta los fraudes en su sector. Para que no vuelvan los apagones, yo apago más y pago menos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Don Luciano es comerciante. Paga su factura de luz al día. Ahorra energía. Reporta los fraudes en su sector.
Para que no vuelvan los apagones, yo apago más y pago menos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, continuando con políticas públicas, tenemos aquí a Onofre Rojas, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y es así que se llama, dirección política. Dirección política. Sí, porque todavía no hay... Ah, no comité político, no hicieron... No, pero además en los estatutos que aprobamos en el Congreso, justamente, o sea... ¿Cuántos miembros tiene la dirección se política? Se reconoce como dirección política. ¿Y cuántos miembros tiene? En la actualidad tiene unos 37. Ok. 37 miembros. Sí. Están presidente del partido, ¿quiénes están por pleno derecho? No, o sea, en ese momento, cuando conformamos la Fuerza del Pueblo, recuérdese que fue una fusión que se hizo Sí. entre el Partido de los Trabajadores Dominicanos, que era que tenía la franquicia política, electoral, Ajá. y el sector que venía con el compañero Leonel Fernández desde el PLD. Sí, pero Entonces, para ser miembro de la dirección política, por ejemplo, hay partidos que le dan participación de pleno derecho, por ejemplo, al presidente de la Cámara de Diputados, si es del partido, al presidente de la Cámara de Senado, a los voceros. sí, pero no nosotros como, digamos, fue en un proceso... ¿O es solamente digamos, en un proceso que se hizo en unas circunstancias muy difíciles, porque Sí. era que había que participar en las elecciones, había que decidir. Fue rápido Entonces, eso. una parte de los que eran miembros de la dirección política del PTD pasaron a la dirección política de Fuerza del Pueblo, lo mismo, los que venían del PLD pasaron a ser parte de la dirección política, más una serie de Una dirigentes pregunta, que fueron Onofre. escogidos. Bueno, vamos a ir por parte. Ayer, ¿qué fue lo que hicieron? No, se celebró la plenaria final de clausura del Congreso, le llamamos el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Pero así le llamo el PLD. Ah, no, No, de hecho no, fue no. video médico. No. Este fue el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch. Ajá. Y en el mismo, ahí, bueno... Pero usted sabe que el profesor Juan Bosch participaron. lo han usado muchas veces y no es como era el profesor Juan Bosch. Bueno, justamente, pero de eso se trata, donde hay gente que ha hablado como que el profesor Juan Bosch le pertenece como a un sector. Juan Bosch es un hombre del país. Sí, claro. Yo diría que es la figura política más importante del siglo XX en la República Dominicana. O sea, para mí Bosch es una figura crisolada que precisamente nosotros lo que hemos venido rescatando. Eso depende. Si es del Partido de la Liberación, dicen que es Juan Bosch. Si es del partido de las fuerzas reformistas, dicen que es el doctor Balaguer. Y si es de los lados del PRD, dicen que es Peña Gómez. Bueno, sí, o sea... Y entonces la fuerza del dictador dicen que era el general Trujillo del 20. Sí. Es decir, que es una Bueno, pero la fuerza, lo que somos progresistas, la gente que hemos defendido la democracia, la construcción democrática en el país, pensamos que el profesor Juan Bosch ha sido una figura clave, una figura esencial en el desarrollo democrático de la República Dominicana. Recuérdese que
que Bosch prácticamente, o sea, fue el Hizo dos líder partidos. de aquel PRD Claro, que se claro. fundó en el exilio, y es decir, después de pasar tanto tiempo en el exilio, vino a la República Sí, Dominicana a asumir su papel y, digamos, lamentablemente en el país se cortó el ensayo democrático que encabezó Juan Bosch. Este país tenía una perspectiva enorme para ser una de las democracias más avanzadas en toda Latinoamérica, pero lamentablemente ese golpe de Estado del año 63 y luego la intervención norteamericana del 65, es decir, cortaron la posibilidad de que el país autónomamente decidiera su destino, pero eso es lo que hemos estado Bueno, eso es una discusión más precisamente Pero, retomando. Onofre, en ese punto yo tengo una cierta duda porque no entiendo a la fuerza del pueblo y quisiera que usted me lo explicara. Usted es miembro de la Comisión Política, sí, ¿verdad? Claro. Ok, Con mucho ustedes, ayer dijo Leonel en su discurso que la fuerza del pueblo surgió como un partido defensor de la Constitución. Cuando yo escuché esa palabra, yo sentí que estaba definiendo la ideología de la fuerza del pueblo o definiéndola como un partido conservador, porque la Constitución dominicana es completamente conservadora e incluso la bancada de ese partido se ha comportado de manera conservadora. Es decir, parece indicar que ustedes se han ya definido ante la sociedad como un partido conservador, pero no quiero dejarlo ahí porque resulta que usted habló de progresistas y los progresistas no son conservadores. No, todo lo contrario. Usted define, por ejemplo, que ustedes son seguidores de Bosch, pero Bosch no es conservador, Bosch es progresista. Precisamente. Es decir, es diferente a ser Sí, conservador. déjeme Entonces, aquí explicarle. llega la primera contradicción Déjeme del explicarle, partido. déjeme ¿Ustedes son expli- conservadores o son déjeme progresistas? explicarle. El que tiene la contradicción es usted. El No, que no, tiene yo la no, porque confusión. usted- Usted lo dijo claramente. Que usted no entendió, que está confundido, fue que no entendió. Bueno, Ese es el tema. porque usted ha dicho dos cosas que no- es que como usted que no me cuajan. es que usted no ha entendido. O sea, la fuerza del pueblo, usted va a tener en sus manos todos los documentos emanados de ese Congreso. Yo coordiné una mesa, Sí. la mesa que se llama de las relaciones partido-sociedad. Yo hablé ahí en ese Congreso, hice un resumen. ¿Y qué dije? ¿Qué señalamos nosotros? Que precisamente en esa mesa nosotros definimos que la fuerza del pueblo es una fuerza conectada con la sociedad global. ¿Por qué conectada con la sociedad global? Porque hoy día las organizaciones, los países, nadie puede pensarse al margen del resto del mundo, y esa conexión con los centros de pensamiento, las universidades, con las nuevas tecnologías, con todo el avance que hay en el mundo, es esencial. Usted sabe que ayer ahora que la ideología ha pasado, está ahí, oiga, pero y puse el ejemplo de que esa conexión es real y es ya. En ese Congreso ayer, ahí habían conectadas personas, una gran cantidad de miembros del Congreso que estaban en Europa Central, Sí. que estaban en el norte de Europa, en el sur de En Europa, Estados Unidos. en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Centroamérica, o sea, en el mundo, o sea, es una organización conectada con el planeta, con esas ideas, Sí. pero al mismo tiempo, lo dijimos claro, conectada con la sociedad nacional. Pero conservadores liberales. Con las regiones, con los municipios, con los distritos municipales. Ahora, ¿usted considera que una organización, mire ahí quien le mandó un mensaje a la Que es fuerza un del liberal, pueblo? es un liberal. Es un liberal. Sí. Bueno, pues Correa. usted es demasiado avanzado si usted considera a Correa un simple liberal,
No, o sea, Correa es un hombre progresista. Sí. Nosotros Completamente. recibimos ayer, ahí hay un mensaje, una carta. Yo quisiera que usted vea la carta de Luis Ignacio Lula da Silva, la carta del expresidente Lugo. Usted está hablándome a mí de que esas son la gente conservadora en América Latina. No, toda esa gente fueron los que encabezaron el gran movimiento democrático progresista en América Latina, en toda América Latina. Entonces, nosotros estamos insertados en esa corriente progresista de América Latina. No, usted está equivocado y usted podrá decir, hay aspectos de la Constitución, tenemos que ser una fuerza constitucionalista. ¿Por qué hay que ser una fuerza constitucionalista? Porque precisamente hay que preservar por lo pronto las orientaciones básicas. Aquí hay gente que quiere jugar y manipular con la Constitución a su antojo y usted lo sabe. Pero ahí hay un detalle. Usted lo sabe. Ahí hay un detalle, ¿no? Ahora. En el 2010 fue que se aprobó la Constitución en su texto más profundo de todo. Sí, la Yo era reforma. diputado y la envió el presidente Leonel Fernández en ese entonces. Así es. Y hubo una gran discusión en todos los temas. Después se han hecho algunos remiendos en el punto de la reelección. Sí. Pero la Constitución que Es hay vigente esa. ahora es esa. ¿Usted votó en la del esa. 2010? Sí, claro. Es Usted fue esa, congresista. claro. Usted fue esa asambleísta. Constitución, y debo decirle, yo creo que usted debe revisar también algunos aspectos de Además- esa Constitución. además- Usted dice que todo. No, hay algunos que yo estoy de acuerdo. Hay muchos derechos. Sí. Esa, Sí, no. esa Constitución Se tiene constitucionalizó muchos derechos, eso es muchos verdad. derechos consagrados Pero además- que este país tiene que prepararse Eso es verdad, para cumplirlos. Además hay un tema, ¿cómo surge la fuerza del pueblo? En una ruptura defendiendo la Constitución. La Constitución. Y esa es la Constitución vigente porque no es otra. Claro. Entonces un partido que se inicie y el que esté tiene que ser en base a esa Ahora, Constitución. como yo le digo a usted, ¿usted cree que puede ser una organización conservadora? Usted no vio ayer cómo ahí se pararon 17 compañeros de diferentes niveles, una gran participación de mujeres y mujeres jóvenes, compañeros jóvenes también, a expresar lo que democráticamente hemos consensuado en todas esas mesas. Fíjese, ahí nosotros definimos una declaración de principio de la Fuerza del Pueblo. Yo se la voy a mandar para que usted lea la declaración de principio. En la declaración de principio, una organización política dice para dónde va y dice cuál es su perfil político, ideológico y por dónde orienta sus pasos. Y usted lo verá y ahí está, y usted se va a encontrar que predomina en esa declaración de principio. Predomina en primer lugar el criterio de la democracia, porque una organización política de avanzada tiene que ser esencialmente democrática. Es decir, Tiene, que todo se va a hacer en base a tiene que voto. garantizar la participación ¿Usted quiere decir, por ejemplo, del pueblo y la a voto, participación de los militantes de Usted- la organización. En segundo lugar, tiene que ser, ¿Usted está haciendo una crítica a otro partido o está diciendo lo que va a hacer su partido? no, lo que nosotros... Porque la ley dice lo cómo se tiene que Lo hacer. que nosotros hemos definido, sí, no, la ley hay que cumplirla, pero cada organización tiene su perfil, o sea, la ley Bueno, yo te le voy a da decir, en por ejemplo, el sentido PLD general. acaba de violar la ley que ellos aprobaron, porque el presidente de ese partido no lo eligió la militancia, y la ley dice que es la militancia. Bueno, entonces, yo estoy esperando, porque ya dicen que Leonel es el presidente del PLD, pero perdón, de la Fuerza del Pueblo. Ahora, yo no he visto que la Fuerza del Pueblo ha hecho una promoción por decir quién es su militancia Pero, para hacer señor, una elección. pero es que usted se está adelantando a los acontecimientos y entonces tiene que Es que informarse todavía bien de cómo es la cosa. es la Porque plenaria lo que se nosotros acabamos un congreso constitutivo. Sí. O sea, lo que nosotros hicimos fue
definir nuestra plataforma política, ideológica, nuestras estructuras en sentido general, las relaciones partido-sociedad, etcétera. Es decir, que ustedes no han elegido. nosotros no hicimos elección. Todavía. No, y lo hicimos de manera pensada. ¿Por qué? Porque no podíamos mezclar en este proceso constitutivo. Porque yo creí que oiga, pero mire, para que también se le vayan esos nubarroncitos que usted tiene ahí en la mente, que lo están... Óigame bien, nosotros ya decidimos que vamos a celebrar un congreso elector. ¿Usted sabe cómo se llama ese congreso? Manuel Aurelio Tavares Justo. Esa es la línea de la Fuerza del Pueblo. Esa es la línea, fíjese bien. El Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch. El primer Congreso elector, Manuel Aurelio Tavares Justo. ¿Cuándo es? Eso le dice con toda claridad a usted que es lo que es la Fuerza del Pueblo. ¿La fecha cuándo es? La dirección política la va a fijar próximamente, pero eso será este año. Eso será este año, probablemente entre los meses de septiembre y octubre. Andrés, una pequeña pausa y entonces retornamos en breve. Porque el pequeño está haciendo ahí más señas que... Vamos a la pausa. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. El Gobierno Dominicano, el Consejo Unificado y las EDES estamos trabajando para brindarles un mejor servicio y para poder cumplir con este objetivo se llevó a cabo la firma del Pacto Eléctrico. Esto es un acto de responsabilidad que está haciendo el gobierno y también los que nos acompañan aquí. Para el gobierno lo que implica es establecer objetivos muy claros a las EDES, especialmente que es donde está el gran drenaje de recursos. Entonces, atender el sector eléctrico con responsabilidad debe de ser un objetivo de un gobierno que quiera hacer cambios profundos en este país para un verdadero desarrollo sostenible. Seguimos trabajando para estar más cerca de ti. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, continuando con políticas públicas y esta entrevista con Onofre Rojas. Onofre, entonces, usted decía en el Congreso Constitutivo, pero hacia la estructura que va a tener el partido, es decir, los comités provinciales, los comités municipales y ya bajando a los distritos municipales, ¿cuántos miembros van a tener por cada comité de eso? Sí, hay ciertamente, o sea, se han creado toda esa estructuración, está definida. No les dije el detalle, hay un documento de línea organizativa que traza las pautas para eso, porque nosotros, una de las cosas que hemos aprendido en incluso este proceso que nos ha tocado muy difícil, porque fíjese que nadie se ha aventurado a hacer un congreso en medio de una pandemia como esta. Difícil. Nosotros estábamos obligados porque, digamos, ya al pasar las elecciones necesitábamos hacer este proceso de estructuración. Entonces, parte de lo que hemos concebido es mantener
digamos, una cierta flexibilidad, no estructuras rígidas, es decir, que necesariamente mientras tanto, tengan que ser de un número determinado, sino que la mayoría, incluso de los organismos, se da una especie digamos, de intervalo entre, es decir, con un número inferior y un número superior, de manera que los organismos puedan manejarse con cierta flexibilidad. Lo otro es que estamos examinando seriamente cómo seguir promoviendo todo el tema de, es decir, de desarrollar un partido también en la era digital. Es decir, cómo aprovechar todo lo que significan las oportunidades que te brinda la era digital. Ya tuvimos una gran experiencia en el Congreso. Prácticamente, es decir, el Congreso fue un Congreso esencialmente digital. ¿Por qué fue esencialmente digital? Porque nosotros creamos las mesas temáticas. Entonces, la mayor parte fue... Entonces, en las mesas temáticas se inscribió una gran cantidad de compañeros. Fue virtual la discusión. Las discusiones, aunque también se le dio la oportunidad para que los organismos provinciales, municipales, las secretarías de la Fuerza del Pueblo pudiesen tener sus discusiones también y hacer sus aportes a los trabajos del Congreso. Pero evidentemente que con esto la gente ya ha visto también las ventajas y las posibilidades, sobre todo, por ejemplo, para la incorporación de los miembros de la Fuerza del Pueblo en el exterior. Tú sabes que eso siempre ha sido un problema serio en los partidos, esa comunicación. Todos. La gente tiene, ¿no? Porque el dominicano que está afuera tiene una gran necesidad de participación de los temas de la vida nacional, quieren verse siempre involucrados. Entonces, en esta experiencia lo que vimos fue precisamente la gente de fuera podía participar en igual condición. ¿Por qué? Porque prácticamente o lo hacían desde su casa, desde sus oficinas, conectados en entonces es algo que nosotros también vamos a continuar aprovechando. O sea, el hecho de que ya, es decir, la pandemia nos obligó, la pandemia creó las condiciones para utilizar esto, pero como una herramienta de trabajo. Hemos visto que exactamente, que sí, que es posible. Y que funciona. Y eso funciona, o sea, nosotros, ejemplo, nosotros decidimos hacer una reunión de coordinación de dirigentes el pasado jueves, ya una reunión final con vistas al Congreso. Bueno, pues usted tener en línea 700 dirigentes convocados ahí de manera rápida, convocados, y ahí estaban todos conectados. Y entonces realmente yo creo que el pueblo dominicano pudo apreciar el nivel de organización que tiene la Fuerza del Pueblo. No, pero inclusive la parte digital es tan necesaria en los partidos que usted no sabe en términos del gasto de recursos, lo que se economiza. Porque, por ejemplo, usted hace una reunión aquí con 700 gente, con 200, con 300 gente, tiene que buscarlo, cada alquilar, qué sé yo, ver el refrigerio, el pasaje, el transporte, la qué sé yo, que ya usted elimina todo eso. Pero Andrés, la economía de tiempo. Claro, de sobre tiempo, todo, el tiempo. Por ejemplo, una gente de la frontera o de la línea noroeste, de donde sea, hasta de municipios cerca de Bonao, ya es un día. Nosotros, por eso, o sea, la representación la redujimos al mínimo, precisamente también ya para evitarle a la gente eso. ¿Por qué? Porque el que tiene que estar en un acto para comenzar a las 10 de la mañana en punto, como comenzamos, nuestra actividad que estaba convocada así. Pero la gente de la frontera, o sea, tienen que levantarse a las 4 de la mañana, a las 3. No, yo tengo experiencia de eso, porque como yo he coordinado en la frontera, en mi partido, claro. yo
Eso... Fíjese una anécdota de eso que es jocosa, pero que es la realidad. Bueno, la gente viene, bueno, hay que darle desayuno, el transporte, muy contento. Participa. Después que se van, oiga cómo es, se paran en un parque donde vean una sombra, una cosa, para el almuerzo de la comida. Y es así. Y hay que buscarse. No, porque a veces son 5 horas, 4 horas dando claro ruedas. De viaje, claro que sí. Y de vuelta son 10. La gente no calcula eso. Entonces, muchos hacen eso Bueno, y pues, vienen preparados para su almuerzo. Eso es parte, pero eso es un gasto. Pues Sí, precisamente sí. nosotros, Es un gasto. una de las enseñanzas que deja esta situación de pandemia es precisamente, yo creo que eso es una enseñanza para todo el mundo, Muy o sea, bueno. para los partidos Claro. políticos, pero eso es igual Además, para época. las empresas, para el gobierno. No en la época donde estamos, que Claro. se dice que es la era digital. Onofre, uno de los temas que esta generación, mi generación, le ha estado exigiendo a los partidos políticos es la renovación. Voy a decir que el partido de que ustedes salieron quiso dar una respuesta, aunque yo la considero demagogia y mentirosa, porque ellos, Danilo dice, no, que yo voy a durar 4 años y que aquí nadie va a durar más de 8 años, que es un periodo. Pero, ¿cuál es el mecanismo que tienen ustedes para la renovación partidaria? Para que vayan saliendo los viejos y vayan entrando los jóvenes, que se convierta en un atractivo para los jóvenes que hacen participación política. Dentro del mecanismo de selección, dentro del mecanismo de reglas internas que ustedes tienen, ¿cuáles son esos aportes que tiene la Fuerza del Pueblo para la renovación partidaria? Bueno, comenzamos ahora en el propio Congreso, precisamente, dando el ejemplo. Muchos de los coordinadores de las mesas temáticas fueron gente muy joven, gente menores de 40 años, de 35 años, menores de 35 años, que fueron coordinadores de mesas. Lo propio, una participación decidida de la juventud ya directamente en las diferentes mesas como integrantes, y en los diferentes documentos está clara la definición de dar una prioridad real especialmente a la juventud y a la mujer. La ley prevé unos mínimos y nosotros procuraremos no solamente cumplir con esos mínimos, sino estimular a que pueda haber la mayor participación posible. Eso es un proceso que hay que irlo construyendo, desarrollando, porque también, es decir, el tema del liderazgo tiene que ser real. O sea, no se pueden tampoco sustituir los líderes en función eso no es así, ¿no? de cuotas. Yo no estoy de acuerdo con la cuota. Pero yo soy joven, pero yo no estoy de acuerdo con la cuota. Fíjese que yo no le pregunté cuota. La cuota es para incapacitar. Es más, yo estoy en contra de la cuota esa de la ley, de la vaina, eso. Yo estoy en contra le estoy de eso, diciendo precisamente. La cuota es para incapacitar. Pero sí hay que estimular los liderazgos, hay que procurar darle todas las oportunidades, es decir, y en ese sentido, eso es lo que va a ir produciendo una renovación generacional que tiene que estar acorde precisamente con los tiempos que se viven. Hay las nuevas generaciones, por supuesto, que están mejor dotadas para poder aprovechar ¿Y cuánto se estima que participaron ayer en el evento? Ayer... ahí físicamente. Físicamente ahí tenían que haber 4,000 y algo de compañeros y compañeras, porque... Muy organizado. Porque es que el local decidimos... Mire, yo soy un adversario. Respetando las normas, que no podíamos ocupar más del 50% del local, precisamente para
que se lograra mantener un cierto distanciamiento. Usted ve que parece lleno totalmente, pero ningún asiento estaba junto al otro, porque en todo le pusimos, lo que pasa es que se le puso una identificación de Fuerza del Pueblo a cada butaca que no se iba a usar, de manera que la gente supiera que no se podía sentar en la misma. Y entonces parece como si fuera lleno totalmente, pero el distanciamiento se mantuvo. Debo decir que tuvimos una inspección, no solamente de la Junta Central Electoral, sino también del Ministerio de Salud, en acuerdo con nosotros, para garantizar precisamente... Mira, estamos llegando al final. ¿Cuál es el mensaje que ustedes tienen final ya para continuar ahora con...? Bueno, nosotros no, la Fuerza del Pueblo no se para, continuamos trabajando. Nosotros ya tenemos un plan diseñado de oposición para incorporar una gran cantidad de dominicanos y dominicanas en la Fuerza del Pueblo. Inscripción. Se le va a dar una gran importancia a ese plan de afiliación. Nosotros vamos a continuar aportándole al país propuestas de soluciones y advertencias, medidas como las que sugirió ayer el compañero Leonel Fernández. Fíjese que incluso lo que más destaca la prensa en el día de hoy de todo el mensaje del compañero Leonel es precisamente el mensaje directo que le hizo al presidente Luis Abinader en el sentido de la importancia de mantener las medidas de apoyo y protección social a los sectores que más lo necesitan en el país. Y el segundo llamado estuvo orientado a una propuesta que hemos venido haciendo, que es que en virtud de que esto es una crisis global, esta pandemia, necesariamente es necesario, sí, pero los gobiernos, eso es un mensaje para el gobierno dominicano también. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que tienen que tomar la vanguardia en el sentido de exigir a los demás gobiernos del mundo y a las naciones poderosas que hagan su contribución a lo que sería un fondo global para salir adelante en medio de la pandemia. Yo soy un adversario de la Fuerza del Pueblo y lo felicito, porque eso de ayer estuvo muy bien organizado. Eso no se puede criticar. Sí, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Tiene que volver o no. Invíteme y podemos hablar de otros temas. A mí me encanta el título de este programa. Políticas públicas. De la ideología. Esa es la cosa más importante. Y para hablar de la ideología de la Fuerza del Pueblo. No, perfecto, no, cuando quieras. Está bien. Hasta mañana, señores. Muchas gracias.